Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Tatiana Herrera. Voy a darle respuesta a tres preguntas del área de microbiología de suelos en la tarea 1, el cual pues es presentada a la tutora Laura Peñaranda del grupo 111. Pertenezco al CEAT de Neiva Huila y estamos en el año 2021. Bueno, según las lecturas hechas en el libro de Montenegro Pulido, Vallejo, las prácticas de biorremediación en el suelo y agua, según las preguntas que nos hacen es, la pregunta número 10 nos pregunta, ¿por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Bueno, entonces la biorremediación es importante porque pues es un proceso que nos va a permitir regular esos suelos contaminados o afectados químicamente, ya sea por derrame de petróleos, por procesos químicos como abonos contaminantes, pesticidas, insecticidas. Entonces lo que nos permite hacer es una descontaminación de esos sectores por procesos biológicos. Uno de esos procesos biológicos que usamos principalmente en la biorremediación y por lo cual es muy importante reconocer son los microorganismos que usamos para hacer esa biorremediación. Esos microorganismos se hacen a través de hongos o algas o antinomicetos o cianobacterias o bacterias, pues que nos va a permitir hacer esta descontaminación. Como ya decimos, estos organismos vivos pues no nos van a dar un efecto secundario, sino que al contrario nos va a permitir hacer un proceso totalmente biológico y natural en el cual pues nos va a permitir mostrar estrategias amigables y hacer estrategias pues que sean no solamente compatibles, sino que podamos tener esas áreas ya contaminadas, hacer un efecto totalmente positivo con esos microorganismos. Bueno, sus resultados son totalmente óptimos y bueno, nos permiten garantizar el buen manejo de estos suelos y hacer una buena descontaminación, ya que como decimos, no tienen efectos secundarios, entonces nos va a permitir hacer un uso adecuado en el cual pues no nos va a afectar más adelante con una mayor contaminación. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen es ¿qué estrategia de biorremediación les llama la atención y por qué? Bueno, según las lecturas leídas nos muestran muchas biorremediaciones, estrategias por las cuales pues podemos hacer este proceso. Pero a mí principalmente me llamó la atención la bioestimulación. ¿Por qué? Porque es un proceso, una estrategia donde bien la palabra estimulación nos puede decir que es una activación que se hace manual de algunas bacterias ya existentes en el suelo. Entonces lo que vamos a hacer es una segregación o una adición de ciertos nutrientes para que esas bacterias puedan crecer como población, crecer, estimular su desarrollo en el área pues que queremos que nos ayuden a hacer biorremediación. Tales nutrientes que se pueden adicionar a esta para hacer una bioestimulación positiva es la adición tal del nitrógeno y fósforo, que son una de las principales fuentes en el cual pues podemos hacer una bioestimulación de estos microorganismos. Entonces, como segunda instancia, pues esos se pueden hacer a través de abonos y lo más importante, pueden ser abonos orgánicos en el cual pues podemos tener en nuestros mismos hogares, en nuestras mismas fincas, tales como es el desperdicio de las gallinas llamada gallinaza. Es una de las principales y más ricas en nitrógeno. Entonces, hacer una adición de esta materia orgánica al suelo permite pues que esas bacterias tengan una activación natural por el cual pues nos
pueden ayudar a hacer una descontaminación de ese suelo. Y también la adición del fósforo, tal como son las llamadas cenizas de maderas quemadas que recogemos de nuestros fogón de leña o estufas de leña. Al adicionarlas al suelo, pues nos van a dar o a fomentar fósforo en el suelo. Entonces, estos dos nutrientes forman un abono muy estimulante para esas bacterias, pues que nos van a ayudar a hacer un proceso muy bueno para los suelos. Y bueno, una de las principales cosas que me llamó la atención es que son totalmente económicos y bueno, esos abonos no tienen mayor efecto medioambiental, entonces es una estrategia muy buena en el cual pues podemos hacer una buena utilización de esos productos orgánicos y asimismo aprovechar para que el suelo pueda tener una mayor fertilidad y descontaminación. Bueno, también nos preguntan la pregunta 12. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2. Bueno, esos microorganismos de la tabla número 2 nos dieron ciertos microorganismos. Yo elegí la Anthobater como microorganismo pues seleccionado. También nos dice que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región. Bueno, según la problemática del suelo en mi región, yo vivo en la región andina. Como bien saben, la región andina tiene uno de los suelos mayormente cultivados en Colombia. Y bueno, por su rica pisos térmicos y buena fertilidad en el suelo, en todo eso, el ser humano ha implementado estrategias debido a plagas y a otras enfermedades, estrategias de fumigación de pesticidas e insecticidas. Bueno, esto ha provocado un desequilibrio en el suelo, en el cual pues ha afectado principalmente la parte microbiana del suelo y principalmente también el desgaste de la nutrición esencial para los cultivos. Entonces, esta problemática ha sido por el mal uso y la indiscriminación de estos químicos. Entre estos tenemos que, por cierto, es uno de los venenos más tóxicos que han podido hacer, como es el malatión, el furadán. Tenemos muchos más en el cuales pues son y evidenciamos con análisis pues que son principales causores de enfermedades tales como el cáncer en seres humanos y también otras enfermedades y muertes a plantas, animales. Entonces ha provocado también efectos invernaderos. ¿Por qué? Porque uno de los principales componentes de estos venenos ha sido los carbamatos. Entonces es un componente totalmente tóxico para el suelo. Bueno, como solución a esta problemática, entonces yo decidí escoger esta bacteria que ya les había comentado, la Anthobater. ¿Qué es la Anthobater? Bueno, la Anthobater es una bacteria que principalmente es nativa del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella se encuentra naturalmente en el suelo, es su hábitat. Entonces, esas bacterias ellas son responsables de la degradación de esos pesticidas, ¿sí? Se alimentan de esos pesticidas debido a los carbamatos que tiene esos pesticidas. Entonces, esta bacteria se podía hacer una bioestimulación a través del nitrógeno y fósforo para aumentar su capacidad poblacional y así pues que esas bacterias como se alimentan de carbamatos pues puedan hacer una única fuente de carbono y nitrógeno a través de esos carbamatos. Entonces lo que hace esta bacteria en sí es que permite la oxidación o la hidrolización o la hidroxilación de este componente que principalmente lo que hace es romper los enlaces o las moléculas
y eso lo puede hacer mediante dos vías. ¿Sí? Una la conocemos como los enlaces esteres, en el cual pues podemos decir que son los grupos carbonilos, y también los encontramos por las amidas, ¿sí? Que son el grupo de las amidasas. Entonces lo que hace es cuando oxidan estos grupos carbonilos y amidasas, entonces lo que hacen es a través del grupo de su proceso de oxidación, lo hacen a través del ciclo de Krebs. Entonces lo que hacen es producir como desecho dióxido de carbono y agua. Entonces esos fenoles que van atados al carbonilo y las esterasas que dan a las amidasas son descompuestos a lo que conocemos, que ya decimos, los dióxidos de carbono y agua, en el cual pues bien sabemos que el dióxido de carbono es un componente tóxico, pero la solución más buena para el dióxido de carbono ya sabemos que son las mismas plantas. Entonces las plantas se alimentan del dióxido de carbono y entonces nos van a proporcionar a nosotros oxígeno. Entonces esta bacteria al hacer esta vía a través del ciclo de Krebs, esta descomposición, oxidación de estos carbomatos, entonces nos permiten tener algo muy preciado que es el agua. Entonces el agua lo utilizamos especialmente para consumo humano, y el dióxido de carbono pues las plantas no lo devuelven con oxígeno. Bueno, estas fueron las bibliografías en el cual pues se leyeron y fueron investigadas las preguntas. Muchas gracias.